¿por qué se cometen delitos? Es la pregunta histórica de, ¿tiene algo que ver con características de la persona, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar un montón de teorías. Yo no voy a dar una clase de criminología, obviamente, pero cuando nos preguntamos por qué determinada persona comete un delito, y entonces ahí encontramos raíces, por ejemplo, del positivismo, que explican que una persona, porque tiene determinadas características psicológicas o físicas, o porque vive en determinado barrio, porque la familia es de determinada manera, eso explica y casi predetermina que una persona cometa un delito. ¿Cuál es la reacción social frente al delito? Es decir, ¿por qué reaccionamos ante determinados hechos entendiéndolos como delitos y frente a otros no? ¿No? ¿Por qué reaccionamos frente a el robo de una billetera entendiendo que eso es un delito y que tenemos que actuar frente a eso de una manera determinada, imponiendo un castigo, y no reaccionamos frente a la traición de un amigo, o el abandono de un novio, de una novia, como si eso fuera un delito? Eso es una cuestión cultural, es una determinación cultural. Hay cosas que entendemos que son delitos y otras que no, que las entendemos de otro modo y reaccionamos por fuera del sistema penal. El sistema penal está conformado por una serie de agencias, ¿no? Así la llama Zaffaroni, Alagia Slocar en sus trabajos, agencias del sistema penal. Algunas de esas agencias son exclusivamente penales. Las policías, los servicios penitenciarios, los tribunales penales, los órganos políticos, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Seguridad, en la Secretaría de Inteligencia, la AFI, en los ministerios públicos fiscales, el Ministerio Público de la Defensa. Y lo que no hay que olvidar nunca es que esas agencias no son homogéneas, no tienen intereses comunes, tienen intereses a veces contrapuestos. Obviamente, uno podría decir, bueno, eso es obvio, entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa hay intereses contrapuestos. Bueno, eso se da solamente entre lo que parece obvio, la Fiscalía y la Defensa, sino también, por ejemplo, entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Interior, o el área de inteligencia y las policías, etc. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se mira cómo se conforma el sistema penal. Pero hay otros participantes del poder punitivo que no tienen funciones específicamente penales, pero que también conforman o son parte de estas agencias que finalmente van a definir lo que es el sistema penal. En primer lugar, las agencias políticas, la agencia ejecutiva, la agencia legislativa, son fundamentales en esto. Y ahora vamos a ver por qué. Porque cuando determinamos lo que es una ley, no es la agencia penal la que determina lo que es una ley, sino obviamente la agencia legislativa. Pero ahora vamos a ir con más detalle a eso. Luego lo que Zaffaroni llama las agencias de reproducción ideológica, las universidades, las academias, digamos, todos aquellos que discuten, ¿no?, académicamente o se ponen a estudiar y a elaborar pensamientos sobre las cuestiones penales. Las cooperaciones internacionales, es muy interesante porque Zaffaroni también marca la importancia que tienen todos los organismos de cooperación internacional vinculados a, por ejemplo, por citar un ejemplo, todas las políticas de modificación de los sistemas penales de América Latina, de pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, todas las reformas penales con los nuevos códigos procesales, con la implementación de los juicios por jurados, en general son, entre otras cosas, ¿no?, pero digo, estas cuestiones como ejemplos, son desarrolladas por agencias de cooperación internacional, más o menos con programas bastante parecidos en todos los países de América Latina. Eso se ve muy claramente y es una cuestión de estudio muy interesante con la cuestión de los regímenes penales juveniles, que yo creo que tendríamos que empezar a llamar, más que penal juvenil, en regímenes penales para adolescentes, porque estamos hablando de una franja de niños, de menores de 18 años, no son jóvenes, son adolescentes. Y tomando nuestro
nuevo Código Civil y Comercial que define como adolescente a toda persona mayor de 13 años y menor de 18. Todos los países de América Latina, Mari Veloz, que es una de las personas que más conoce sobre esta temática en nuestro país y en América Latina, yo diría, ha hecho una autocrítica de su participación en esa especie de recorrida por América Latina en los años del neoliberalismo económico y político, junto con UNICEF, que terminó implementando en todos los países de América Latina con el argumento de modernizar los regímenes penales para adolescentes, terminó implementando bajas de edad de punibilidad en todos los países de América Latina, lo que no produjo de ninguna manera una mejora en la situación de los adolescentes acusados de delitos, sino todo lo contrario, su incorporación al sistema penal cada vez más pequeños. Y el único país que logró, digamos, que evitó que ese tipo de proyectos se impusiera fue la Argentina. Argentina y Cuba, pero Cuba está por fuera de ese tipo de imposición de políticas, ¿no? Pero la Argentina, a costa, podría decirse, y eso que si quieren queda para discutirlo después, a costa de sostener un sistema penal juvenil sancionado por la dictadura, ¿no? Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos un régimen penal juvenil, una ley, digamos, que regula la situación penal de nuestros adolescentes, firmada por Videla, ¿no? Literalmente, si ustedes buscan ahora la ley 22278, ya seguramente la conocerán, cuando miran en el texto, que está en Infoleg, el oficial, abajo está el nombre de Videla, creo que Lennon, que era el ministro de Interior, y Rodríguez Varela, que era el ministro de Justicia. Entonces, las cooperaciones internacionales, los organismos internacionales, en los aspectos específicos sobre este tema, y luego también las agencias de propaganda, lo que llaman las agencias de propaganda. Es decir, obviamente las agencias de comunicación, la televisión, muy interesante porque el libro de Zaffaroni tiene unos 15 años y por supuesto no está en las redes, obviamente, ¿no? Entonces, la televisión, la radio, la prensa, obviamente nosotros tenemos que agregar ahí a todo lo que significa el mundo de las redes, cómo impacta brutalmente en determinaciones de política criminal. Este sistema penal opera ejerciendo poder punitivo represivo de dos formas, de lo que se conoce como criminalización primaria y lo que se conoce como criminalización secundaria. La criminalización primaria es la ley penal. Y aquí hay una primera cuestión que entronca un poco con el texto original, el texto del libro en el que yo participé y en el que Roberto me ha invitado a participar. La ley penal lo que hace es definir una conducta prohibida bajo amenaza de una sanción, ¿no? El que hiciera tal cosa no describe en qué consiste la conducta, ¿no? Simplemente el que matare a otro tendrá como consecuencia una sanción punitiva. Ahora, ¿cómo se establece? ¿Cómo se sanciona esa ley penal? ¿Cómo se llega a todo ese proceso de creación de la ley penal? Es un proceso que habitualmente es poco mirado, ¿no? Y es un proceso en el que tiene mucho que ver intervenciones que probablemente ni siquiera conocemos, ¿no? Ahora probablemente se conozca un poco más porque hay algunas leyes que han tenido mucho impacto público. Por ejemplo, digo, no ha llegado a ser ley, pero digo, la discusión, por ejemplo, sobre la interrupción legal del embarazo, todas hemos visto las audiencias públicas, las sesiones en las que participaban organizaciones, personas, etc. Pero la mayoría de las leyes no pasan por ese proceso, ¿no? Cada vez que por ejemplo, se reforma algún artículo del Código Penal, no vemos eso, no hay audiencias públicas. Y nosotros tenemos un Código Penal que es una ley del año 1921 que ha sido absolutamente modificado a lo largo de los años y en algunas cuestiones ha cambiado muchísimo
a partir de determinados hechos que no son únicos, pero que han producido, por su particularidad, y ahora voy a decir un ejemplo que todos ustedes van a ver claramente, ha producido cambios, yo diría, en algunos casos de dinamitamiento del sentido del Código Penal y de otras leyes penales. El ejemplo concreto es el caso Bloomberg, ¿no? Roberto decía, yo integro el CEPOC, que es el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Nosotros nacimos justamente en abril de 2004 para oponernos como una manera de discutir esta lógica legislativa por la cual, que implicó que con el argumento de que con el dolor de un padre no se puede discutir, el Parlamento de ese momento histórico, que fue el secuestro y asesinato de Axel fue en marzo de 2004, en marzo de 2004 fue el secuestro y asesinato, y durante todo el mes de abril y los meses subsiguientes hasta noviembre de ese mismo año, se estuvieron aprobando sistemáticamente cada 15 días todas las propuestas legislativas que hizo Juan Carlos Bloomberg. Ahora, las propuestas legislativas de Juan Carlos Bloomberg no las escribió Juan Carlos Bloomberg. El asesor jurídico de Juan Carlos Bloomberg era el estudio Durrié, Roberto Durrié en particular. Roberto Durrié fue subsecretario de Justicia de Videla. Entonces, la modificación más profunda que ha tenido nuestro Código Penal en los últimos 20 años es una modificación ideológicamente sustentada en las ideas de uno de los artífices del andamiaje jurídico de la dictadura de la época de Videla, además, o sea, de la época más brutal de la dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Recuerdan? La gestión de Videla fue desde el 24 de marzo del 76 hasta el 81 en que asume Viola. Ese periodo, que es el periodo más brutal, de mayor represión, fue acompañado de una construcción jurídica permanente. O sea, habitualmente se piensa o se habla de la dictadura como si hubiera sido solamente el accionar de sus grupos de tareas, de los secuestros brutales, de las desapariciones, pero en paralelo a eso, había una construcción jurídica de una, comillas, legalidad, se sancionaban leyes, se creaban organismos, se diseñaban todo lo que significa la estructura de un Estado genocida, por parte de los civiles, ¿no? Y entre ellos Roberto Durrié. Bueno, esa es la persona que nuestros legisladores votaron las leyes que este sujeto diseñó en el programa de Bloomberg, amparado por el dolor de ese padre. Y yo creo que ese es un elemento, y si hubiera un elemento para mí importante para pensar o para repensar, es cómo desde ese momento, abril de 2004, hasta el presente, vemos que a partir de hechos graves y de o la utilización o la utilización o, a ver, ¿cómo podría decirlo? Ceder ante las determinadas presiones de grupos de víctimas, y yo sé que esto es complicado decirlo y puede generar discusión, pero bueno, bienvenida sea, se han dinamitado principios de garantías básicas de nuestro sistema penal, básicas. Ahora voy a dar otros ejemplos. No solo se ha reformado el Código Penal, por ejemplo, elevando el monto de pena máximo a 50 años, nosotros ahora tenemos posibilidad, nuestros jueces pueden aplicar penas de hasta 50 años, sino también que en esa misma dirección, desde Bloomberg hasta la fecha, hasta 2017 en particular, la última reforma fue 2017, se ha modificado el sistema de ejecución de las penas. Entonces nosotros tenemos una especie de círculo, siempre se dice el círculo virtuoso, bueno, no, este es el círculo no virtuoso, del dinamitamiento de nuestro sistema de garantías. Nosotros tenemos por un lado un código penal que autoriza a aplicar penas de hasta 50 años,
Y tenemos un sistema de ejecución penal nacional, la Ley de Ejecución de las Penas Privativas de la Libertad, que cada vez ha cerrado más la posibilidad de que las personas obtengan algún tipo de derecho, no uso yo, no me gusta y me parece que no corresponde usar el término beneficio penitenciario, sino derechos que surgen de la ejecución de la pena, tampoco son derechos penitenciarios, sino de la ejecución penal, como son las salidas transitorias o la libertad condicional. Entonces, tenemos gente que cada vez es enviada a la cárcel por más tiempo y que cada vez puede aspirar menos a obtener lo que hasta antes de estas reformas eran derechos que surgían de la ley de ejecución penal, ¿no? Y esos derechos, ¿cómo se obtenían? No se obtenían por el puro paso del tiempo, se obtenían haciendo o siendo parte de lo que se conoce como la progresividad de la pena, es decir, una persona que es condenada a, digamos, 15 años de cárcel, sabía que a la mitad de la condena podía aspirar a tener salidas transitorias, es decir, a los 7 años y medio, y que a los 2/3 de la condena, es decir, a los 10 años, podía aspirar a tener libertad condicional. Entonces, prácticamente todo su pasaje por la cárcel estaba asociado a esos objetivos, como le pasaría, supongo, a cualquiera de ustedes o me pasaría a mí, ¿no? Si somos condenados a pasar una determinada cantidad de tiempo en la cárcel y sabemos que si hacemos determinadas cosas, aún con las enormes dificultades que eso implica hacerlas en nuestras cárceles, por ejemplo, estudiar o trabajar, o no verse involucrado en situaciones violentas, etcétera, sabemos que a la mitad de la condena podemos salir una vez cada 15 días a casa, ir un fin de semana a casa y volver a la cárcel. Fíjense lo que eso significa en cuanto a autocontrol, ¿no? Una persona que le dice, bueno, andate a tu casa, pero el domingo a las 7 de la tarde volvés vos solito, vos solita, caminando a meterte de nuevo en la cárcel. Eso es una salida transitoria. O que a los 2/3, también, si tenemos, digamos, si cumplimos determinados requisitos, podíamos obtener la libertad condicional, que no es la libertad definitiva, sino justamente condicionada a cumplir determinados requisitos o cumplir determinadas reglas. Por ejemplo, por decir algo, no te podés acercar a tu víctima, no podés volver a vivir en el mismo barrio donde vive tu víctima, no podés tomar bebidas alcohólicas, etc. Bueno, todo eso ha sido dinamitado en la última reforma de 2017. Y también, o sea, empezó a dinamitarse post-Bloomberg, estableciendo categorías enteras de personas privadas de libertad que no pueden aspirar a obtener ninguno de esos derechos. Y digo, y esto también es gravísimo, porque nuestro sistema de ejecución de penas tenía un principio que era lo que se llama el tratamiento individualizado. Esto yo les decía recién, la progresividad de la pena, es decir, si yo hago determinadas cosas voy a poder salir en libertad en algún momento o tener una salida. Y el principio de reinserción, o sea, hago todo esto para reinsertarme de la mejor manera en la sociedad. Y el principio de tratamiento individualizado, es decir, que tiene un poco de raíz positivista, pero que permitía sentarse con la persona y decirle, bueno, mira, a vos te pusieron 15 años de cárcel, muy bien, ¿qué vas a hacer durante esos 15 años? ¿Qué formación académica tenés? No terminé la primaria. Bueno, vas a terminar la primaria. Objetivo de tratamiento, del tratamiento individualizado, terminar la primaria. Todo esto muy discutible, paternalista, sin duda. Pero le permitía a la persona privada de libertad establecer ciertos objetivos en función de alcanzar ese objetivo que es el que cualquier persona tiene en la vida privada de libertad, que es poder irse de la cárcel. Ahora, o sea, ese tratamiento era individualizado, no importaba el delito que la persona hubiera cometido. En la ley de ejecución penal original del año 96 no importaba el delito, todos en algún momento sabían que podían aspirar a irse. Salvo algunos casos muy así, raros, pocos, de personas reincidentes que
había que establecer todo un trabajo jurídico para lograr la libertad, pero digamos, la mayoría de las personas sabían que en algún momento, antes de la finalización de la pena, podían irse. Estas reformas que se han ido dando tiraron a la basura todos esos principios, y entonces ahora categorías enteras de personas, por haber cometido delitos determinados, no están hasta que cumplan toda la condena. Y toda la condena puede ser hasta 50 años. Entonces eso, ¿y por qué insisto con la categoría? Porque eso no solo viola el principio de reinserción, no solo viola el derecho a la progresividad de la pena, sino el principio del tratamiento individualizado. Porque entonces el tratamiento individualizado se deroga de hecho, y como vos cometiste determinado delito, supongamos un homicidio en ocasión de robo, aunque lo hayas cometido a los 18 años y mes, y si te imponen una pena de 30 años, como hay condenas de 30 años o 34, yo defiendo un chico que tiene una condena de 34 años por 2 homicidios que cometió a los 17 años. Entonces, lo que se les dice a esa persona es, mira, hagas lo que vos hagas, cambies lo que cambies, estudies lo que estudies, te perfecciones en lo que te perfecciones, vos no te vas a ir. Salvo que, bueno, en algún momento un juez declare la inconstitucionalidad de estas reformas, como está pasando en algunos casos. Pero ustedes saben que la inconstitucionalidad en nuestro país, cuando se determina que una ley es inconstitucional, esa declaración de inconstitucionalidad no anula la ley, no la deroga, sino que solo sirve para el caso concreto, para esa persona concreta que lo pidió, no sirve para los demás casos, con lo cual hay casos en los que se declara la inconstitucionalidad y en el mismo pabellón a otra persona le pueden contestar que no. Entonces, ahí tenemos, en el caso Bloomberg, tenemos un caso muy claro de criminalización primaria, es decir, de construcción de una ley, de elaboración de una ley penal, que en este caso es las reformas surgidas por las demandas de Bloomberg, absolutamente asociada a los reclamos de mano dura y a la utilización mediática de ese caso. Yo no puedo mirar las edades de ustedes, probablemente yo sea la más vieja, pero probablemente algunos de ustedes se acuerden, y después, Roberto, si puedo mandar también un trabajito del CEPOC que hicimos de análisis de las leyes Bloomberg, pero probablemente algunos se acuerden de lo imposible que era discutir nada de las propuestas de Bloomberg. No era posible, estaba absolutamente anatemizada la idea de poder sentarse y discutir, porque, y esto me parece un punto importante a pensar, era y es, en otros similares, como si discutir las propuestas jurídicas o reformistas de Bloomberg era discutir con su dolor. Y esta operación de prácticamente prohibición de discutir las propuestas como si eso significara quitarle trascendencia a su dolor, se extiende en el tiempo. Yo no quiero ser autorreferencial, pero simplemente como ejemplo, yo soy abogada de uno de los jóvenes que estuvo involucrada en el caso del secuestro y asesinato de Axel, que era menor de 18 años, y por eso yo decidí tomar la ejecución de su condena. Este joven fue condenado a 21 años, lleva 16 años y medio cumpliendo condena sin pisar la calle, y cuando uno analiza todo su expediente como preso, digamos, del momento que está detenido de los 17 años, uno puede hacer un recorrido, no se le ha permitido ir al entierro de su madre, no se le ha permitido asistir al nacimiento de su hija, no ha pisado la calle, literalmente, desde el 9 de abril de 2004. Y no se le ha permitido tampoco gozar de ninguno de los derechos que surgen de la ejecución de la pena, como las salidas transitorias o la libertad condicional. Y cada vez que eso se plantea en el expediente judicial, la respuesta de la querella, los escritos que presenta el abogado de Bloomberg son de un nivel de violencia y de agresión, incluso
al joven y a mí, que soy su abogada, como si estuviéramos negando lo que significa, lo que significó el secuestro y el asesinato de Axel Blum. Digamos, se vuelve a aparecer cada vez que se discute un derecho, como si se estuviera pidiendo algo que humillara o que agrediera la memoria de Axel o el dolor de su madre y de su padre. Obviamente, aunque hagamos todos los esfuerzos por explicar la diferencia entre hacerse responsable de un hecho y cumplir la condena impuesta y acceder a los derechos que legalmente corresponden. Hay un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, es que aunque la ley diga que tal cosa está prohibida, la ley, todas las leyes penales que conforman un código penal, obviamente el sistema penal no puede ir a buscar a todos los autores de las cosas que la ley dice que están prohibidas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el sistema penal? Selecciona, elige a quién va a buscar. Y esa es una de las características fundamentales del sistema penal, su selectividad. Y esa selectividad opera en el otro momento de la criminalización, que es el momento de la criminalización secundaria. Es decir, cuando se va a ejercer una acción punitiva sobre personas concretas. La ley penal es general, ¿no? El que matare a, el que desapoderara a otro de, el que, etc. La criminalización secundaria es cuando esa descripción general de las conductas prohibidas se hace sobre una persona concreta, sobre Juan Pérez que mató, sobre Juana López que robó un celular. Acá hay un elemento, nosotros siempre decimos, cuando explicamos esto, cuando las fuerzas de seguridad van a buscar a las personas que cometen delitos. Y yo cuando volví a repasar y a pensar lo que iba a plantear hoy, pensaba que tendríamos que empezar, y lo tiro también como un elemento para pensar o para debatir, que tendríamos que pensar en que ya no deberíamos hablar solamente de las fuerzas de seguridad, sino en que hay cada vez más casos, o hay momentos históricos en que aumentan los casos, en que esa criminalización secundaria, esa acción punitiva, es ejercida por sujetos que no son integrantes de la fuerza de seguridad. Lo que habitualmente llamamos linchamientos, o lo que malamente se denomina justicia por mano propia, y que yo creo que habría que denominar simplemente venganza privada, son acciones punitivas, ¿no? Claramente, van sobre un sujeto, sobre una persona, y ejercen en base a una prohibición, ¿no? Que está prohibido robar un celular. Vos pasaste corriendo y me robaste el celular, bueno, una horda de mis vecinos o mis amigos o quien sea, te va a perseguir, te va a tirar al piso, te va a patear la cabeza y quizá te mate, ¿no? Bueno, esa es una acción punitiva, claramente, sobre personas concretas. Ahora, no la ejercen fuerzas de seguridad. La ejercen no solo eso. A veces las fuerzas de seguridad actúan como cómplices y a veces las fuerzas de seguridad rescatan al sujeto de una muerte segura en manos de una horda de personas que quieren matarla. Entonces, yo creo que habría que pensar, cuando hablamos de criminalización secundaria, en que no solo es la que ejecutan las fuerzas de seguridad. Y ahí opera claramente la selectividad, ¿no? Digamos, cualquiera de ustedes evidentemente conocerá casos, pero es muy evidente cuando uno ve a veces expedientes, por ejemplo, he visto varios en la provincia de Buenos Aires, eh, de persecución de narcotráfico. Entonces, uno ve el expediente
¿Cómo empieza? Bueno, el área de inteligencia o de investigación, lo que antes llamábamos la policía de calle, ahora tiene otros nombres, el gabinete de investigación de la comisaría tercera de Quilmes, por decir algo, en tareas de investigación, vio que una persona sospechosa le estaba entregando un paquetito, bueno, todo eso termina en una causa penal, un allanamiento, donde entran a una casa, por ahí encuentran 500 gramos de marihuana o de cocaína o lo que fuera. Y eso, ese paquete, o sea, esa investigación preliminar es llevada al fiscal para que autorice el allanamiento, por ejemplo, para que pida al juez de garantías un allanamiento, y eso es entregado al juez de garantías para que ordene la detención o lo que tenga que hacer. Quiero decir, es buscado eso, es seleccionado, no se realiza la misma tarea investigativa en Nordelta, primero porque no pueden ni entrar, ¿no? Si no tienen una orden de allanamiento. Entonces, esa selectividad opera todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación del delito o del modo en que operan las fuerzas de seguridad, hay que tener bien claro que la primera agencia que selecciona es la policía, son las policías. Y que son las policías las que construyen de alguna manera los casos. Construyen los casos y dan la primera información. El caso de Facundo Astudillo, que probablemente hoy, por lo que había visto antes de empezar, se confirmara que él es el cadáver encontrado, es el de Facundo, la manera que nosotros hemos conocido el caso de Facundo ha sido a través de lo que la policía ha dicho. Y por eso a veces es tan difícil llegar a la verdad. Podemos recordar el caso de Luciano Arruga, el de Facundo, obviamente, el de Santiago Maldonado, claramente, en que conocer la verdad es desarmar ese entramado que existe entre las fuerzas de seguridad policiales o federales, en el caso de Santiago, ciertos medios de comunicación. No sé si ustedes vieron que la madre de Facundo todo el tiempo dice: el ministro de Seguridad Berni se maneja con la información que le da una persona que no me acuerdo el nombre, que es un periodista de Bahía Blanca, digamos, esos entramados entre algunos medios de comunicación y las fuerzas de seguridad son a veces una especie de telaraña en la que tienen que meterse las familias o los querellantes o las organizaciones de derechos humanos para desarmar esa construcción. Entonces, planteo todo esto, no sé si, primero que no sé hasta qué hora, Roberto, decime más o menos hasta qué hora puedo seguir, o hacemos un corte, hacemos preguntas, sigo. Mira, no hay un límite de horario, digamos. En general los encuentros duran cerca de 1 hora y media, más o menos, pero Ok, cuando vos quieras terminar como una suerte de exposición, si querés ahí abrimos a las preguntas. A mí ya, yo me anoté ok, ya un par, así que... eh, ok. pero Bueno, podés seguir, podés yo, seguir. perfecto. Entonces, en función de todo este planteo general, el texto que yo les mandé, que es una especie de una introducción y un capítulo 1 de un libro que espero que en algún momento pueda terminar, que tiene que ver justamente con una idea de escribir un texto urgente, eh, claramente contra el punitivismo, y que se vincula también con el libro que mandé, que probablemente lo conocen, que se llama Los límites del dolor, de Nils Christie. Eh, yo lo que trato de pensar ahí y de reflexionar un poco es sobre el modo en que una y otra vez se reproduce la misma lógica con la que se supone se resuelven determinados temas, ¿no? Y esto es lo que se conoce como
punitivismo, ¿no? Digamos, resolver mediante el castigo, mediante la creación de nuevas figuras penales, mediante el aumento del tiempo de pena, al revés, mediante, o sea, esto que les decía antes, mediante la prohibición de obtener algún tipo de morigeración o de salida anticipada de la cárcel, como si esto resolviera algo, ¿no? Entonces, y eso a mí me parece que hay que pensarlo en todos los planos de nuestro interés. Quiero decir, todos, todas, todos tenemos enemigos particulares, ¿no? Que nos parecen particularmente repugnantes por sus acciones. Entonces, algunas de las reformas que se han desarrollado en los últimos años tienen que ver con algunos de esos delitos que nos resultan, seguramente a las 47, 48 personas que estamos ahora acá, especialmente repugnantes, ¿no? Puedo hablar, en el caso concreto, por ejemplo, de la última reforma al sistema de ejecución penal, la violación seguida de muerte de Micaela García. No hay ninguna duda que ese hecho nos resulta repugnante, horrible, que nos produce tristeza y angustia. No hay ninguna duda sobre eso. La pregunta es si una respuesta razonable y sobre todo útil, en el mejor de los sentidos útil, a ese hecho repugnante, triste, doloroso, que fue el modo en que murió, en que fue asesinada Micaela García, resuelve algo, evita nuevas situaciones o nuevos hechos como el de Micaela, o es un acto de pura venganza, de puro punitivismo extendido, porque no solo opera, no opera sobre el sujeto que mató a Micaela, que seguramente ya no va a pisar nunca más la calle, sino sobre otras personas que todavía no cometieron ningún delito, que no cometerán en algún momento del futuro, digamos. Me parece que una pregunta importante, interesante para hacerse es esa. ¿Cuál es el límite para seguir agravando penas, seguir aumentando los años de cárcel, seguir estableciendo obstáculos para que las personas privadas de libertad salgan en algún momento? ¿Y qué efecto práctico tiene eso para evitar nuevos delitos? El caso del feminicidio es otro, de la figura, del agravamiento, digamos, de agravar la figura del feminicidio y llevarla a la prisión perpetua. Nosotros hemos ido incorporando homicidios calificados en nuestro Código Penal con pena de prisión perpetua. Y si yo les preguntara a todos ustedes ahora qué significa la prisión perpetua en Argentina, si pudiéramos conversar, lo haría, pero ¿qué significa la prisión perpetua en la Argentina? Muy probablemente me digan los 35 años de cárcel. Y eso no es así, porque la última reforma de 2017 al Código Penal dice, es de un grado de perversidad, porque dice, para las penas de prisión perpetua la libertad condicional podrá pedirse a los 35 años. Piensen además lo que significa esperar 35 años para pedir la libertad condicional, ¿no? O sea, una persona que es condenada a prisión perpetua, pongamos un joven de 20 años, tiene que esperar hasta los 55 para pedir la libertad condicional. Pero en el artículo siguiente dice, no habrá libertad condicional para, y una lista de un montón de delitos, entre ellos todos los homicidios calificados. Es decir, que una persona que hoy es condenada por un homicidio calificado, tiene una condena de 50 años, porque no tiene posibilidad de tener libertad condicional, salvo que se la declaren inconstitucional. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la diferencia de imponer una pena de muerte, por ejemplo? Y esas reformas han pasado prácticamente sin discusión pública. No quiere decir que si hubiera habido discusión pública se hubiera modificado, porque
lamentablemente estos temas, que son tan difíciles de explicar públicamente, ¿no? Cuando a veces yo discuto esto, o me hacen un reportaje, o escribo, o tuiteo, qué sé yo, y dicen, bueno, pero una persona que violó, que mató, que se pudra en la cárcel, que se muera en la cárcel. Bueno, está bien, que la maten, que la cuelguen, etcétera. Está bien, aceptemos que eso es pura venganza, ¿no? Que no tiene ningún efecto. Yo lo pienso en términos de un efecto que pueda hacer que disminuyan ese tipo de delitos. Ya sabemos que no, ¿no? Digamos, los Estados Unidos tienen pena de muerte y es un país absolutamente con un nivel de violencia y de criminalidad, y sobre todo criminalidad violenta, brutal, ¿no? De alguien que entra a una escuela y mata a 10 compañeros o en un supermercado, etcétera. Es decir, la idea de que me van a matar si yo hago esto no opera para el que decide hacer eso o para el que se ve involucrado en una situación así. Entonces, tomando a Nils Christie, a mí me parece que él hace un razonamiento que probablemente parezca muy básico, muy sencillo, pero a mí me parece luminoso, que es que puestos a elegir, ¿no? O el tipo de sociedad en la que queremos vivir, en lugar de vivir en una sociedad en la que aumente la imposición de dolor, él dice, yo prefiero vivir, y yo también, en una sociedad en la que disminuye el nivel de dolor. Él dice, todas las personas que están involucradas en el sistema penal deben ser conscientes de que lo que hace el sistema penal es repartir dolor, ¿no? Por eso el librito ese que mandé se llama Los límites del dolor, ¿no? Y él dice, el sistema penal lo que hace es un delivery, un reparto de dolor. Reparte cucharadas de dolor. Cuando un juez, cuando una jueza, cuando un tribunal, cuando un jurado, ¿no? Imponen 20 años, 30 años, prisión perpetua, están imponiendo toneladas, no cucharadas, toneladas de dolor, ¿no? Y eso habría que poder pensarlo de esa manera, ¿no? Uno dice alegremente, solamente le dieron 10 años de cárcel. ¿Saben lo que es un día de cárcel? Un día. Digamos, la cantidad de situaciones cotidianas que supone pasar un día en la cárcel. Un día. Multiplicado por 10 años, por 20 años, por 50 años. Entonces, aunque parezca totalmente ilusorio, porque estamos en tiempos en los que el dolor aumenta más que disminuye, yo creo que habría que empezar a pensar cómo hacer, cómo volver a una situación de mayor racionalidad. Nosotros tenemos un código penal en este momento que impone penas más altas que las que el sistema de la Corte Penal Internacional le impone a genocidas, a asesinos de pueblos enteros, que son 30 años. Nosotros tenemos penas de hasta 50. Yo les dije, yo tengo otro caso que llevo de un chico que le dieron 34 años. Mucho más tiempo que en la Argentina se le ha dado a cualquier genocida, porque como los casos de los miembros o participantes del genocidio en la Argentina fueron previos a estas reformas, todas sus condenas fueron más cortas. Es decir, nosotros tenemos, eso es muy impresionante, nosotros tenemos en democracia un código penal infinitamente más represivo que en la propia dictadura, porque en la dictadura, en el código penal estaba la pena de muerte formalmente, pero nunca se aplicó formalmente, por supuesto, porque se aplicaba, uno puede decir, bueno, pues se aplicaba la desaparición forzada, por supuesto. Pero digo, en términos de la legalidad, de lo que era, de lo que estaba escrito en nuestro código penal, y salvo obviamente la pena de muerte, que nunca se aplicaba, los tiempos de pena son superiores ahora. Por eso tenemos penas ahora más altas que las que haya recibido cualquier genocida. Ese nivel, esa manera de aplicar el poder punitivo del Estado, para mí es una forma de violencia estatal. El artículo que también mandé o que compartió Roberto, que es un artículo ya publicado,
se refiere a otras formas de violencia, al libro de Aten, se refiere a otras formas de violencia estatal, que son las formas, llamémoslas ilegales de violencia estatal, es decir, una persona en la calle, un policía como Chocoba, que balea a un pibe que se está escapando luego de cometer un delito. Pero a mí me parece que, vamos, además de denunciar esas formas de violencia estatal, de mostrarlas, de discutirlas, porque para muchas personas la acción de Chocobar es una acción legal, o sea, es una acción legítima, ¿no? Está bien que un policía persiga a un ladrón y haga, lo detenga a como de lugar, ¿no? Aunque sea matándolo. Pero digo, además de esas formas ilegales o por lo menos discutidas de violencia estatal, a mí me parece que también hay que pensar que ese ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado es una forma de la violencia estatal. Porque en lugar de reducir el dolor, lo único que hace es expandirlo, y expandirlo de una manera brutal. Y con esto voy cerrando y abrimos el espacio para debate. ¿Cómo se expresa esa expansión de la violencia estatal legalizada? ¿No? Porque alguien puede decir, no, pero escúchame, que le apliquen 50 años a una persona de condena está permitido, está en el Código Penal, o sea, no es ilegal. Bueno, muy bien. ¿Sabes qué pasa? O por ejemplo, prohibirle una libertad condicional, si a partir de 2017 ya esa libertad condicional no se puede dar. Bueno, pero eso supone que en este momento tengamos unas 105.000 personas privadas de libertad en la Argentina, que en la provincia de Buenos Aires tengamos 50.000, 51.000, según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, con una capacidad para 25.000, y que entonces eso habilite formas de tortura y de violencia estatal que sí son absolutamente ilegales, porque es una tortura vivir o unas 6.000 personas que viven en comisarías, en condiciones infrahumanas, ¿no? Eso sí es ilegal, eso supone un ejercicio de violencia estatal prohibida, como es la tortura de vivir en esas condiciones. Eso genera una violencia interpersonal entre los propios presos. A veces ni siquiera hace falta que el personal penitenciario ejerza violencia, porque la ejercen los propios presos viviendo en condiciones infrahumanas, como probablemente nosotros nos aplicaríamos alguna forma de violencia si tuviéramos que vivir las 49 personas que estamos acá no sé, en este living donde estoy yo ahora, de 6 metros por 3 metros, ¿no? Digamos, las reformas penales legales y la acción punitiva del Estado legal, entre comillas, desemboca en múltiples formas de violencia. Y yo creo que verlo así es importante para cualquier discusión que se pueda dar de ahora en adelante que tenga que ver con reformas, no esto que está pasando ahora, que como bien ha dicho la vicepresidenta, no es una reforma integral de la justicia, sino solamente del sistema federal, pero cualquier reforma que veamos, que analicemos, o cualquier intento de reformular la manera en que se ejerce el poder punitivo del Estado, creo que no puede dejar de, por lo menos, intentar atender esta necesidad de, en lugar de seguir expandiendo el dolor, de alguna manera intentar disminuirlo, ¿no? Porque además, y con esto sí cierro, en función de, en función de escuchar el reclamo de las víctimas, hay un silenciamiento de las otras víctimas que generan estas políticas, que son las personas privadas de libertad, a las que no se ve como víctimas, salvo que terminen asesinadas y hasta ahí nomás, a sus familiares. Entonces, en lugar de, con el argumento de atender los reclamos de las víctimas, de los hechos cometidos por las personas que luego van a parar a la cárcel, estamos produciendo más y más víctimas, ¿no? Y eso es como una espiral que me parece que no resuelve nada. Bueno, si les parece, hacemos un poco de intercambio, así no sigo hablando sola. Bueno, Claudia, clarísima. Sí, primero quería aclarar porque no lo avisé, lo puse en el chat,
que estamos grabando el encuentro, a no ser que alguien tenga algún inconveniente, para después poder compartirlo, si están todas y todos de acuerdo, por si alguien quiere después volver a verlo o alguien no pudo estar. Así que bueno, las invitamos y los invitamos a que hagan preguntas si quieren por el chat, si no habilitando la cámara y el micrófono, como se sientan más cómodos y cómodas. Yo tenía una primera pregunta, si les parece, para romper el hielo, a no ser que alguien quiera primerearme, le doy la palabra. En realidad mi pregunta, digamos, nada, porque esto que vos planteás, ¿no? Los discursos punitivistas, ¿por qué pensás que tienen tanto anclaje, ¿no? En el sentido común, ¿no? ¿Por qué están tan naturalizados? ¿Cuál es tu mirada en torno a eso? Yo creo que hay varias cuestiones. Me parece en primer lugar que hay como una necesidad de distinguirnos los buenos, las buenas, les buenas, de los malos, ¿no? De los monstruos, ¿no? Entonces, eso pasa muy a menudo, ¿no? O sea, cuando se habla de una persona que cometió un delito, es una persona que prácticamente es como si fuera un monstruo que nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Hasta que a veces pasa que yo a veces digo, miren, usted puede criar a su hijo, a su hija, a su hijo de la mejor manera, mandarlo a las mejores escuelas, qué sé yo. Puede ser que un día salga de un boliche y en una pelea mate a alguien. Eso puede pasar. Y esa persona que es su hijo mimado y que usted siempre vio que esa persona nada tenía que ver con un delincuente, puede terminar condenado por un homicidio gravísimo. Entonces, a mí me parece que hay algo de eso, que hay algo de necesitar diferenciarse de los delincuentes. Los delincuentes son algo con lo que yo no tengo nada que ver, y cuanto más me los alejen y más tiempo los dejen ahí adentro, mejor. Hay algo ahí con el alejamiento también, ¿no? Las cárceles se están construyendo cada vez más lejos de los lugares, de los centros urbanos, en la periferia, ¿no? Es decir, no quiero ver eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto que eso es falso, pero eh, y después me parece que hay un texto muy lindo que está citado ahí en el proyecto, la introducción del libro, que es de Luc Bacant, que es un autor que yo siempre recomiendo, que él dice algo así como, que siempre me parece como una imagen muy gráfica, ¿no? Dice, bueno, las películas, él habla de la pornografía penal, ¿no? Dice, las películas pornográficas son todas iguales, ¿no? Pueden empezar de modos distintos, una puede empezar en un supermercado, en un cine, en la calle, pero todos sabemos cómo termina, ¿no? Y lo que se ve siempre son movimientos iguales, ¿no? Rutinarios, repetitivos, ¿no? Digo, en una película pornográfica no hay mucha novedad. Bueno, él habla de pornografía penal, porque dice, bueno, ante fenómenos diversos, la respuesta es siempre la misma, los movimientos son siempre los mismos, aumentar penas, ¿no? La escalada de demanda social, el aumento de pena, más gente presa. Eso no resuelve nada. Los propios legisladores, cuando uno lee las versiones taquigráficas de estas reformas, es muy impresionante porque casi todos dicen, nosotros sabemos que esto no va a resolver el problema, pero es la necesidad de dar una respuesta a la demanda del señor Bloomberg, de la señora tal, de la señora tal. Yo creo que también en ese caso una falta de responsabilización de la agencia política, de la agencia ejecutiva y la agencia legislativa para intentar buscar otras respuestas, ¿no? Otras soluciones. Y siempre el argumento es el mismo. No hay tiempo para esperar. Mientras esperamos las soluciones de fondo, resolvamos ahora. Está pasando ahora mismo, ¿no? Otra vez. Se plantea, hay un problema de inseguridad, entonces ¿cuál es la respuesta? Bueno, construir más cárceles y mandar más policías a la calle. Bueno, o sea, Está claro. Compañeras, compañeros, alguien que se anime a romper el hielo. Hay un nivel de timidez ¿no? importante. ¿Habrá alguien habilitó Por ahí? favor, así yo descanso un poco. ¿Va a haber alguna pregunta? O comentario, o crítica. Claro. Yo tengo una consulta. Va, no sé si una consulta, no sé si puede ser Sí. respondida o qué, pero
¿Cuál sería una alternativa, ¿no? Para reemplazar esta necesidad de venganza? Porque muchas veces la víctima, y más aquellas que han sido, digamos, ultrajadas, qué sé yo, sexualmente, o esos crímenes que son muy pesados en la persona, ¿cuál sería una alternativa para satisfacer esa sed de venganza que muchos tienen? ¿Sería erradicar la sed de venganza en sí o satisfacerla de eh, en algún modo para dejar un poco más tranquila a la víctima? Sí, y te agradezco porque una cosa que me permite tu pregunta aclarar es también, siempre que hablamos de la cárcel, o digamos, sí, de la cárcel o de las personas privadas de libertad, aparecen los ejemplos de los violadores o los asesinos, digamos, como... Y yo siempre trato de aclarar, o me parece que es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas que están privadas de libertad no son ni violadores, ni asesinos, ni femicidas. O sea, esos colectivos de personas, digamos, de personas que han cometido delitos muy graves, muy horrendos, por supuesto en el escalón más alto, los condenados por delitos de lesa humanidad, son la minoría. Eh, yo puedo hablar, los invito a ustedes a que miren, hay una página que se llama SNEP, Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, donde eso se puede ver claramente, ¿no? O sea, ahí se pueden ver estadísticas de todos los sistemas penitenciarios del país. Pero nos concentramos en el federal, que es el que más conozco y el que recuerdo más los números. De unos 12.000 presos aproximadamente, los que están por delitos gravísimos, digo, homicidios dolosos o atentados contra la integridad sexual, todos ellos, no solo violaciones, sino todos los atentados contra la integridad sexual, son aproximadamente cada grupo el 5 y el 6, entre el 5 y el 6% del total. Después tenemos 4.000 y pico que están por delitos contra la propiedad y otros tantos que están por delitos contra la ley de drogas. Entonces, cuando hablamos de, yo digo, a una persona a la que le han matado a un familiar, es muy difícil, no hay manera de reparar ese dolor, ¿no? Digamos, no hay manera, porque es la vida. O una persona que ha sido violentada en su integridad sexual, es muy difícil. Lo que yo creo que ahí el Estado tiene que decidirse a poner un límite temporal a la pena, claramente. Y en los casos de atentados contra la integridad sexual, yo creo que no pueden ser todos abordados de la misma manera las personas que son agresoras sexuales, porque no todas las personas, digamos, no todas esas personas obviamente tienen las mismas características personales. Hay personas que han sido abusadas y reproducen esa misma lógica, hay personas que tienen una estructura perversa, etcétera. Digamos, hay posibilidades de tratamiento para algunas y hay imposibilidad de tratamiento para otras. Ahora, ¿eso significa que esas personas tienen que pasarse la vida presas o que nunca más tienen que salir? Yo creo que tampoco. Yo creo que el Estado no puede eh, decidir que hay personas que van a vivir y morir en la cárcel. ¿Pueden esas personas volver a salir en libertad resguardando la integridad de sus víctimas? Yo creo que sí, absolutamente. ¿Y qué es eso lo que el Estado tiene que garantizar? O sea, el Estado está obligado a garantizar los derechos de los imputados y condenados, los derechos de las víctimas, y los derechos de las víctimas no se pueden garantizar en detrimento de los derechos de una persona condenada. Yo hoy leía que una asociación de víctimas planteaba una demanda con relación a las reformas judiciales, y entonces en una parte de esa demanda decía, para que haya verdadera igualdad entre el victimario y la víctima. Yo les puedo asegurar, no sé si entre las personas que están acá hay alguien que sea abogado, abogada y que ejerza como defensor o defensora. Les puedo asegurar que el condenado, el imputado, es el que tiene tenemos una enorme dificultad para defender los derechos de una persona condenada. No es cierto que hay igualdad de armas. Yo tengo que discutir con el juez, con el fiscal y con la querella. O sea, tengo tres frentes que en general van en la misma línea. Entonces, eh, es bastante
difícil defender los derechos de las personas o imputadas o condenadas en ese contexto. Entonces, a tu pregunta, bueno, yo creo que ante esos hechos es muy difícil pensar en una reparación o en otro modo de respuesta, pero yo trataría de concentrarme en los otros miles de casos. Si a vos te roban un celular, si te entran a tu casa y te roban, ¿qué preferís? ¿Que te reparen eso que te robaron, que te lo devuelvan, que te compren un celular mejor o que el pibe pase 8 años preso? Yo creo que claramente es mejor otra opción. Ahí hay preguntas que voy Sí. leyendo. Con respecto a los linchamientos, que son las leo, que se dan por redes sociales, ¿considera que debería haber una normativa que regule eso? Yo no sé si una normativa o una penalización. Lo que creo es que hay un ejemplo que es el capítulo 2 de ese libro que está en Gateras, que es el famoso ejemplo del caso del desahogo sexual. ¿Se acuerdan? El que sucedió en Rawson, en Playa Unión. Bueno, ese no tengo tiempo para contarlo todo, pero eso empezó siendo una especie de delirio, eh, y en 3 días se pudo demostrar que todo lo que se pensaba que era no era tal como se mostraba. Y yo lo que voy a tratar lo que voy a intentar contar es cómo esa manera de que miles de tuiteros y tuiteras, pero no solamente tuiteros y tuiteras, sino funcionarios públicos, funcionarias, ministra, secretario de Estado, asesor del presidente, etcétera, salieron a decir cosas que no eran ciertas. Y eso derivó, primero, en una falta de respeto absoluto a la víctima, porque la víctima de ese hecho, si ustedes se acuerdan, lo pueden ir a mirar, no, el hecho no fue en Madrid, fue en Playa Unión, fue en Playa Unión. Estoy casi segura. Pero no importa, todos saben de qué estoy hablando. La víctima quería cerrar esa cuestión, quería terminar con el caso porque había logrado un acuerdo en el que ella sentía que estaba reparada porque los autores habían reconocido el hecho en un acuerdo de juicio abreviado, la reparaban económicamente y tenían una condena. Ahora, fíjense qué interesante. Los miles de tuiteros o de opinadores o qué fue, escucharon a la víctima. Esa víctima no les servía. Eso también, y a la pregunta, vuelvo un poco a la pregunta que Roberto hacía al principio. Es interesante pensar, porque hay determinadas víctimas como que no cumplen el requisito de víctima, que a los medios o a una parte de nuestra población le interesa, porque el Twitter no es la sociedad entera, ¿no? Digo, nada que ver, pero digo, la víctima que no reclama venganza, la víctima que no reclama cárcel, la víctima que no quiere seguir el juicio hasta que el otro termine preso, agarrado a los barrotes, pareciera que no es una víctima tan aceptada, ¿no? Tanto así que a esta chica yo he discutido con gente que decía, bueno, pero no está en condiciones de saber lo que quiere. ¿Cómo no necesita saber lo que quiere? O sea, o como si fuera una vergüenza recibir dinero, cuando la reparación económica es una reparación absolutamente legítima. Porque hay gente que cree que es mejor que otra persona vaya presa a que me pague por el daño que me hizo. O sea, ¿no? Parece una cosa obvia. Está bien, me hiciste un daño. Reconoces que me hiciste el daño. Me reparás económicamente, lo cual a mí me permite desde empezar una nueva vida hasta pagarme años de análisis o irme a Europa si quiero o comprarme una casa, lo que sea. ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué es mejor que eso que los pibes estos fueran 4 años a la cárcel, que era el máximo de pena? Entonces, a mí me parece que hay que desarmar la idea de que el castigo resuelve los problemas y que dentro del castigo, la cárcel, ¿no? Que es como la institución selectiva más importante dentro del castigo. Por ahí alguien dice la justicia restaurativa para tratamiento con niñas, niños y adolescentes que son atravesados por el sistema penal. Bueno, yo creo que siempre la justicia restaurativa, y sobre todo en casos de niños y niñas y adolescentes, es
beneficiosa en el marco de lo que estamos diciendo, ¿no? Digamos, en la capacidad de entender el daño y de pensar cómo repararlo sin pensar necesariamente en que esa reparación, todo lo contrario, implique un castigo, ¿no? ¿Por qué la idea de que el castigo resuelve? Y no, eso no está solamente en el ámbito digamos, del delito. Pensémoslo en una escuela. ¿Cuánto tiempo nos ha costado en las escuelas? Yo soy docente de escuela secundaria. ¿Cuánto tiempo nos ha costado desarmar la idea de las amonestaciones o sus sucedáneos para pensar otros modos de resolver conflictos, que son mucho más ricos? Cuando empezamos a desarmar, desde los pibes que se revientan a piñas en un recreo, hasta un problema colectivo en un aula. Cuando empezás a desarmar eso, cuando empezás a analizarlo por fuera del puro castigo, en general encontrás un montón de elementos por donde entrar, o porque hay situaciones de discriminación, o porque hay situaciones de maltrato, o porque hay miedo, o porque pasa algo en la casa, ¿no? Bueno. Otra vez en el caso de homicidio o violación. Yo no encuentro una alternativa viable. La pregunta es, ¿cuál sería, en base a mi experiencia, una alternativa viable de tratamiento o pena para las personas que cometieron homicidio o violación? Yo lo que creo que en esos casos, primero tiene que haber menos años de condena. En algún momento Ferraioli, el gran autor italiano, creador del garantismo penal, decía que más de 10 años de pena son una tortura. Yo estoy de acuerdo. Sé que es utópico, pero para mí, digamos, es totalmente razonable lo que decía el maestro Ferraioli. Y después me parece que es muy difícil decir cosas genéricas. Vuelvo a lo mismo. No creo que todos los autores de abusos contra la integridad sexual puedan ser tratados de la misma manera. No creo, o sea, no creo que es distinto en el caso que haya un abuso sobre niños o niñas, de personas mayores. Hay casos, encontramos muchos casos de adolescentes que tienen situaciones de agresiones sexuales contra niñas de no mucha diferencia de edad, y en general esos adolescentes provienen de situaciones de violencia o de abuso también. Yo creo que ahí hay que pensar otro modo de abordar esa situación, porque ahí la violación es, a ver, parte de un sistema de abuso general, ¿no? De un abuso que tiene su expresión en el abuso contra la integridad sexual, pero que no se limita al abuso contra la integridad sexual. Para que se entienda lo que quiero plantear. Entonces, ahí me parece que lo que hay que tratar es de abordar con esas personas autoras de ese tipo de agresiones sexuales o de abusos sexuales, otro modo de vincularse con el mundo que no sea abusivo. Ahora, no hay ningún lugar donde se abuse más de las personas que la cárcel. Entonces, ¿cómo construís? ¿Cómo trabajás con una persona para que desarme ese modo de trato abusivo hacia alguien más débil en un espacio en lo que eso es la regla? ¿No? Me parece muy difícil. La influencia de los medios. Todo el mundo ve el chat, ¿no? Entiendo que sí, sí, sí. Ah, perdón. Claro, sí, lo que dice Imanol, absoluto. O sea, la idea de que sufra, pero y también gracias, porque me van haciendo recordar cosas. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de los sectores políticos ahí, ¿no? Digamos, no voy a hacer nombres pero todos podemos recordar a legisladores decir, los tales tienen que pudrirse en la cárcel, ¿no? Tienen que terminar sus días agarrados a los barrotes, digamos, cosas horrendas.
¿no? Cuando un legislador o un político o un ministro de seguridad de alguna provincia dice que alguien, sí, exacto, que se pudra, cuando alguien dice que otro tiene que pudrirse en la cárcel, ¿no? Yo me gustaría alguno de esos cruzarme alguna vez y decir, ¿y qué quieres decir con que se pudra? ¿Qué es pudrirse? ¿Qué significa que alguien se pudra? Literalmente en la cárcel, que no lo atiendan si tiene... Y entonces vos cuando uno, que yo he recorrido bastantes cárceles, no es un mérito, es parte de, en algún momento de mi trabajo, vos ves gente con el ano contra natura, colgándole bolsas inmundas llenas de pis, o gente que te muestra los intestinos que le están saliendo. Claro, se está pudriendo. Eso es pudrirse, literalmente. Dejar morir a alguien. Yo creo, no sé, a mí me parece que eso es inaceptable en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho. Y me parece que hay una enorme responsabilidad, que hay discursos de odio que no generan ningún escándalo. Hay mentira y discurso de odio, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos de estos personajes dicen, eh, con la excusa del coronavirus, del COVID, largaron a un montón de violadores y asesinos que están cometiendo delitos. Yo me quiero agarrar de la televisión y decir, decime cuáles, dame datos, porque es mentira eso. Es mentira que se liberó a toda la gente, a los miles, qué sé yo, que dicen que se liberaron. Pero además, porque es mentira porque simplemente toman los datos de todas las personas liberadas desde marzo hasta el presente, obviando decir que todos los años, en 6 meses del año, hay personas que salen en libertad y que muchas de esas personas salen por agotamiento de condena, otras salen poquitas porque les toca por libertad condicional o por lo que fuere, y muy poquitos salieron por COVID, muy poquitos, muy poquitos. Y de esos no he logrado que me den un solo caso de alguien que haya salido por COVID, o sea, porque algún juez o tribunal dijo, bueno, esta persona se va a su casa por riesgo de COVID, que haya compuesto a cometer delitos. Porque todos los casos que dicen son mentiras. Cuando empezás a investigar un poco son mentiras. Entonces, la mentira. A mí hay una cosa que me impresiona mucho. Muchos de ustedes trabajan sobre la cuestión de los medios, ¿no? Estudian específicamente esa cuestión. Somos a veces, y son nuestros legisladores, digamos, muchas personas son expertos en darse cuenta cuando algo es una fake news, ¿no? Cuando algo es falso, cuando es una noticia falsa. Y en estos casos no. En estos casos compran las noticias, que es lo que pasó con lo del desahogo sexual. A mí me impresionaba porque yo decía, pero escúchame, ¿cómo puede ser? Cuando empecé a investigar un poco el mismo día que apareció esa noticia, ¿cómo puede ser que porque una nota que salió en un diario, el Patagónico, una noticia en la que se citaba una frase que nadie había visto el dictamen, todos empezaron a opinar en base a eso? Y ustedes pueden hacer el ejercicio, fíjense todos los días cuántas veces pasa eso, ¿no? Que tal, liberaron al no sé qué, al asesino, no sé qué, pues se empieza a saber y no es. Bueno, con el caso del COVID hubo muchos casos como ese. El jubilado que mató por la espalda a la persona que le acaba de robar mientras vivía, todos lo reconocen a la valentía y el heroísmo. Bueno, en ese caso, ese es un caso. Bueno, hoy hubo un caso en el que un jubilado, no sé si lo vieron, yo lo vi antes de empezar acá, un jubilado de la ex Policía Federal persiguió a alguien que le había robado, o le había varios, los persiguió una vez que ya se estaban yendo y mató a un pobre tipo que pasaba por la calle, que no tenía nada que ver con el asunto. Entonces, seguramente ahora van a decir mató a un inocente, que obviamente lo era, pero ese mató a un inocente lleva implícito que en el caso que está mencionando Imanol, se ha dicho así incluso, no importa porque mató a uno que le había entrado a la casa. Y a mí me provoca mucha indignación y angustia porque era una persona que estaba tirada en la calle pidiendo clemencia, desarmado, inerme, o sea,
Una persona tirada en la calle pidiendo por favor no me maten, matando, ¿no? Ahora, ese señor, eh, que yo no me gusta decirle el jubilado, porque eso también lo embellece un poco, ¿no? El señor Ríos, Jorge Ríos, que de él estamos hablando, va a pedir juicio por jurados y por supuesto va a salir absuelto. Por eso yo tengo muchas dudas con respecto al juicio por jurados, porque va a salir absuelto como salió el carnicero de, no me acuerdo dónde era, de Villamadero, creo, de La Matanza, que si ustedes recuerdan, es una persona que salió, le habían robado 5.000 pesos en la carnicería, salió con el auto atrás de la moto, estampó a los dos pibes contra una columna y le pasó por encima después con el auto a uno y lo mató. Ese señor fue absuelto. Fue absuelto y luego fue candidato a concejal por su localidad. Además te castigan por defender delincuentes y desean que seas una víctima. Claro, bueno, sí, eso. A mí me dicen cosas muy lindas a veces en las redes. Ese argumento también es interesante porque es a vos porque no te pasó. Ojalá te violen o violen a tu hija, ¿no? Si te mataran, o sea, cosas espantosas. Y yo ahí mi respuesta es, bueno, yo vivimos en un país en que yo tengo como vara ética a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Las madres, las abuelas y los hijos. Les pasaron las cosas más horrendas que a una persona le pueden pasar y tienen una actitud bastante más digna que mucha otra gente. En contexto de COVID se incrementó el control de policías. Bueno, por supuesto. Y ahí tenemos otro caso de selectividad penal, ¿no? Porque yo les decía antes, las agencias del sistema penal no pueden detener a todas las personas que hacen las cosas que dice el Código Penal. Tampoco pueden ir a molestar o a detener o a pedir documentos a todas las personas que en algún momento de alguna manera violamos la cuarentena, por lo que fuere, ¿no? O sea, sé yo, porque no me abanco más estar acá adentro y salgo a caminar en un horario que no es exactamente el mío o en un día que no me corresponde, pero justo hay sol y quiero salir, y a mí no me van a detener, no me van a pedir el documento. A mi hijo, y lo digo porque efectivamente le pasó, que es joven y andaba caminando por el mismo parque que yo, sí se lo van a pedir. Entonces, obvio, ¿no? El caso de Facundo es su expresión más brutal, pero tenemos varios casos, y hubo varios casos, desgraciadamente, tenemos un caso en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, de un chico asesinado, un chico que es un caso espantoso, era un chico que estaba cumpliendo años y salió a comprar bebidas porque se habían terminado en moto con otro amigo y lo mataron por la espalda porque se asustó, porque se escapó de la policía, porque no tenía los documentos de la moto, por lo que fuere, lo mataron. En San Luis hubo 2 casos, pero esos casos son los casos gravísimos. Después hay un montón de casos que ni nos enteramos porque son de hostigamiento cotidiano, ¿no? Permanente, el basureo, el maltrato verbal, la agresividad en el trato, ¿no? Ese tono altanero que si el pibe, el adolescente reacciona, da lugar enseguida a una causa por atentado o resistencia a la autoridad. Hace unos días en Rawson unos policías detuvieron a un chico que andaba en skate y lo manosearon en la comisaría. Sí, por eso, digamos, en La Plata hubo un caso directamente de utilización de picana, que además fue filmado. O sea, las detenciones por no tener permiso de circulación. Y por eso digo, todos esos ejemplos son ejemplos de esta selectividad, ¿no? La cuarentena o el ASPO, o como ya lo llamemos, lamentablemente ha dado lugar a infinidad de casos de este tenor, ¿no? Las víctimas son los hijos de los detenidos. Soy Cris.
Ah, es Eh, Cristina Capurro que está ah, usando el usuario de la hija. ah, bueno, el tema de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad es todo un tema, ¿no? Porque hay un principio del derecho internacional de las personas privadas de libertad que hay, miren, hay un montón de documentos o de instrumentos, perdón, internacionales de derechos humanos que tienen que ver con la protección de las personas privadas de libertad, ¿no? Desde, por supuesto, la Convención contra la Tortura, los principios para la protección de todas las personas, bueno, un montón de instrumentos internacionales. Todos, las normas, la regla de Mandela, las reglas de Naciones, las más viejas, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que es del año 55, un montón. Todos esos instrumentos establecen como principio que la pena no puede extenderse más allá de la persona que está eh, sufriendo, digamos, esa condena, ¿no? Que no debe impactar sobre sus seres queridos. Falso. O sea, impacta todo el tiempo en múltiples hechos. Desde cuando una persona privada de libertad, una vez que es detenida y cumple condena, se la envía a cumplir esa condena. Yo les decía antes, yo llevo el caso de este chico condenado a 34 años. Cuando yo tomé el caso el año pasado, él estaba en Chaco y es un pibe de la Villa 31, de Retiro, de acá, de la Cava. O sea, de la Villa 31, donde vive toda su familia, sus hermanas, sus hijas, su mamá, su papá, toda su familia, al Chaco. O sea, ahí tenés claramente una situación en la que la pena se extiende a todo el grupo familiar. Y después, bueno, cada vez que van a visitarlos o a visitarlas, eh, el manoseo, el maltrato, las horas de espera. Y después el estigma que pesa sobre las familias, ¿no? Por eso muchas veces las familias eh, no saben, dudan. Yo escribí un libro que se llama Un partido sin papá, que es para niñes, pero que está pensado también para los adultos y adultas que están relacionados con niños que tienen sus papás presos, porque muchas veces la propia familia no sabe si decirle al nene o a la nena dónde está el papá, ¿no? Entonces se inventan, está en un trabajo, está en un hospital, ¿no? Se construye una historia falsa con la idea de proteger, porque además se teme, y a veces con razón, que si el nene, por ejemplo, la nena va a la escuela y dice, sí, qué hiciste el fin de semana? Ah, yo fui a ver a mi papá en la cárcel de Devoto. Eso suponga eh, un nivel de discriminación de sus compañeros y de los docentes, ¿no? Que tienen muy pocas herramientas para trabajar con estos chicos y estas chicas. ¿Por qué no se piensa en educar a los policías? Yo creo que no es un tema tanto de educar, digamos, sí tiene que ver con la formación, pero lamentablemente siempre se resuelve la formación, estos temas como una materia. Yo he dado clases a penitenciarios y a policías, a penitenciarios bonaerenses y a policías locales de Quilmes. Y siempre pasa lo mismo. Hay un momento en que cuando los chicos o las chicas ya ganaban confianza conmigo, me decían, profe, todo lo que usted dice está muy bien, es muy lindo. Pero cuando nosotros vamos a la comisaría o cuando nosotros vamos a la unidad, nos dicen, bueno, miren, acá la realidad es otra, olvídense de todo eso. Acá el preso está allá, nosotros acá. O sea, entonces, claro, vos podés estar un año hablando de derechos humanos, tratando de explicar y podés convencer y construir una mirada distinta, qué sé yo, pero cuando
en la práctica, yo no sé si vieron, si no recomiendo ver en la película del bonaerense, que muestra eso con mucha claridad, ¿no? Porque es una persona que entra a la policía, a la bonaerense, para zafar una situación, y entra con una cabeza y enseguida le dicen, no, mira, acá la cosa es otra. Entonces yo creo que y además, vos podés dar una educación maravillosa, pero si después el jefe de policía o el ministro de seguridad prácticamente hablan de los presos como si fueran basura, o se construye esa idea de guerra al delito, entonces no es una cuestión de educación, ¿no? De educación, sino de, digamos, de lo que tus jefes o los jefes de, de estos policías o penitenciarios dan como señal, ¿no? De lo que está permitido y lo que no. Sí, quizás para sumar, acá nuestra universidad tuvo la carrera de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, dirigida a trabajadores de la Policía de Neuquén. Duró unos años, lamentablemente después no tuvo continuidad. Y hoy yo pienso, ¿no? Acá en Neuquén por lo menos la lógica es, la mayoría de los policías se forman en espacios cerrados, a veces en algunos espacios de formación parece más lo que la vieja colimba que otra cosa, ¿no? Y donde muchas veces lo que se aprende, porque he ido a dar talleres, se aprende más a obedecer sin cuestionar que a otra cosa, ¿no? Y esa violencia también que ellos van consumiendo, ¿no? Digamos, la van aprendiendo y después es como súper funcional, ¿no? Ese circuito. Pero bueno, quizás algo interesante podría Sí, ser para intentar rescatar esa experiencia que hizo la universidad en su momento, junto que ya lo había iniciado la Universidad de Lanús en su momento, ¿no? Hubo espacios de formación que intentaban acercar a los trabajadores de la policía a estos espacios universitarios. sí, y una cosa me hiciste acordar, yo me acuerdo que cuando daba clase a los penitenciarios bonaerenses, y yo les explicaba, bueno, los derechos que tiene una persona acusada en la cárcel, ¿no? De una infracción y todo el procedimiento legal, que había que no podía ser que lo sancionaran de cualquier manera, que tenían derecho a defenderse, qué sé yo. Me acuerdo que me decían, bueno, pero nosotros no tenemos ningún derecho a eso. O sea, ¿no? Eh, a nosotros nos acusan, no sé, me decían, pues, no sé, si tengo el uniforme, ¿cómo se llama? Sin planchar, me pueden mandar una semana a cumplir guardia a las 3 de la mañana. O sea, también eso, la mayoría de las fuerzas tienen regímenes disciplinarios que son absolutamente violatorios de sus derechos. Entonces, claro, es muy difícil que ellos después puedan decir, ¿por qué el preso, el tipo este que está acá, por robar, por matar, por violar, ¿no? Va a tener más derechos que yo? ¿No? ¿Por qué yo le tengo que...? Y eso también es complicado. O sea, la democratización de las fuerzas, hay una discusión ahí sobre si la sindicalización o no, que me excede, no tengo una posición clara, la verdad no lo tengo. Eh, pero bueno, yo creo que eso también es un elemento, ¿no? Que ellos mismos son sometidos eh, a tratos a veces absolutamente violatorios de sus derechos. Ahí Sol está comentando un caso de un joven asesinado a golpes que le siguen llegando mensajes de odio. Bueno, eso es toda una... y dice, ¿de dónde se puede buscar la fuente de tanto odio? Creo que hay una película ahora que anda dando vueltas que se llama Hater, que todo el mundo recomienda, yo no la vi. Eh, yo la verdad que eso me excede, digamos, el nivel de odio que a veces se ve que yo veo en Twitter, pero no dirigido a mí, sino, digamos, que circula, ¿no? Eh, a mí me excede entender de dónde viene ese nivel de odio. Lo que no tengo dudas es que no es una cuestión de época, ¿no? Digamos, quiero decir, yo pienso a veces que la gente que hoy veo que hace determinados comentarios, por ejemplo, sobre Santiago Maldonado, o sobre Facundo, o sobre la mamá de Santiago, de Facundo, o el hermano de Santiago, es gente que en la dictadura hubiera dicho, che, qué bueno, estarán nadando los que tiran de los aviones, o sea, quiero decir, un odio que no es de ahora, ¿no? Que me parece que lo que pasa es que ahora lo podemos ver en redes
pero que, bueno, tiene que ver me parece también con esa idea de destrucción de un otro que se ve carente de humanidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se puede sostener? ¿Cómo se puede defender o cómo puede parecer bien que a una persona se la torture si no se entiende que esa persona no es humana prácticamente? Porque hay gente que llora si ven que le pegan una patada a un perro en la calle y le parece bárbaro que a un ser humano lo maten a patadas en la cabeza. Entonces, ¿por qué? Esa misma persona, ¿no? ¿Qué contestaría si uno le dice, pero te conmueve un perro que está muy bien y no te conmueve un pibe tirado en el piso al que están reventándole el hígado a patadas? ¿Y cuál sería la respuesta? Y el perro es inocente, ¿no? Supongo. Y ese me quiso robar un celular. Bueno, las leyes las deberían debatir criminólogos y no abogados o el poder legislativo. Sí, yo creo que yo soy abogada y criminóloga, así que me toca discutir. Nada, yo creo Serías como la que monarca, digamos. eh, qué sé yo creo que lo que pasa es que muchas veces lo que es cierto es que no se ve el efecto que tiene una ley. Eso es interesante para pensar, ¿no? Disculpe, ¿puedo hablar? ¿Me permite? ¿Se escucha? Sí, sí. No, lo decía porque creo que fue en una clase, no me acuerdo, una profesora nos decía, los criminólogos ustedes deberían debatir leyes y no el poder legislativo, mirando el punto de que esto que dice usted, cada caso es particular y creo que las leyes son muy generales para cada caso. Entonces, nosotros como criminólogos, desde ese punto de vista lo veía yo. A eso iba mi pregunta, que capaz las leyes las hacen muy generales y capaz bueno, además de que creo que no funcionan gran parte de las leyes, pocas son muy ineficientes, o sea, muchas. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, no me parece mal que las leyes sean generales porque para el caso concreto justamente está el juicio concreto, ¿no? Digamos, sería muy difícil diseñar leyes para casos casi particulares. No es posible. Justamente la característica de la ley es que sea general. Y lo que se define en la particularidad es cuando se investiga el caso, ¿no? El caso concreto. Yo lo que creo es que hay que discutir más a fondo, porque no estamos hablando de leyes en general, porque leyes puede ser también, qué sé yo, la ley de divorcio, no sé, o la ley de adopción, o la ley de vivienda, o de alquileres, ¿no? Estamos hablando de leyes de contenido penal. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que lo que habría que poder discutir más es esto que decíamos antes, el efecto concreto, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué se hace una ley? ¿No? Digo, por ejemplo, no sé, en la ley de alquileres, ¿para qué hago una ley de alquileres? Y bueno, para intervenir, para poder establecer una serie de reglas entre la persona que no tiene vivienda y necesita alquilar y entre la persona que tiene una vivienda y la va a alquilar, ¿no? Y para que la persona que tiene una vivienda y la va a alquilar no cobre cifras o no establezca requisitos absurdos, no sé, por ejemplo, para que uno diga, no, yo voy a alquilar solamente una persona que sea rubia y de ojos celestes. Después en la práctica el propietario puede hacer eso, porque directamente le dice, no, mira, vos no te lo alquilo. Pero por lo menos se establecen algunas normas genéricas para que después, si en el caso concreto el inquilino tiene un problema, no sé, el propietario le entrega un departamento que le dice está perfecto y a los 2 días le cae el techo encima,
podrá defenderse con esa ley. Bueno, en la ley penal, la pregunta podría ser, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué hacemos esta ley? ¿Por qué decidimos que una persona puede estar 50 años presa? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué queremos con eso? Por ahí es utópico, pero a mí me parece que los temas penales, sí, yo no estoy de acuerdo con el juicio por jurados, pero sí estoy de acuerdo con la discusión pública de las cuestiones penales. Pública, ¿no? La discusión sobre el castigo, la discusión sobre esto, ¿no? Sobre qué queremos hacer con la gente en la cárcel, para qué la llevamos a la cárcel, por qué decidimos que ya no puedan tener expectativas de salir, digamos, en algún momento de ese tiempo. Digamos, a mí me parece que los temas sí tienen que ser de discusión más pública. Y la Igual, Claudia, discusión, sí. no, a mí me da la sensación, quería también, pero como a modo de pregunta, ¿no? Pero como que hay cierta funcionalidad en el discurso de las redes sociales, el discurso superficial que nos plantean a veces los medios, la lógica mediática actual, como que el discurso de odio punitivista es muy funcional a la lógica comunicacional actual, ¿no? Y en cambio, digamos, ponerlo en tensión, es más difícil poner en tensión ese discurso en unos pocos caracteres, ¿no? En cambio, como que el punitivismo, el discurso de odio y la violencia calza con mucha facilidad en esta lógica comunicacional que estamos. Exactamente, absolutamente. Hay un librito que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? Estoy mirando por si lo tengo a mano, pero por ahí lo conoces. Es de un francés. Bueno, tendría que ponérmelo a buscar. ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y un poco el planteo que él hace es, lo voy a decir brutalmente, es que como que es más fácil. O sea, el pensamiento de lo bueno me corresponde a mí y todo, y el otro que se arregle, es un pensamiento más fácil que pensar, no, el otro, la otra, también tiene derecho a vivir en condiciones dignas, a gozar de las cosas hermosas, ¿no? Eso supone como una elaboración, ¿no? Entonces, yo diría que también esa idea de al malo palo y a la bolsa, y sacámelo de mi vista, y sacámelo, y ponémelo lejos, porque es un chorro, es un violador, es un violín, es un asesino, qué sé yo. Bueno, es fácil en un sentido, ¿no? Y construir ese discurso desde el odio, ¿no? Digamos, yo, Roberto, vos me ves a veces en mis batallas tuiteras, y a veces nos hemos encontrado diciendo cosas. Yo, digamos, en esos casos difíciles, por ejemplo, hoy, uno, un intento de femicidio, le metió 18 cuchillazos, no sé qué, por suerte no había matado a su mujer o a su novia, no sé, y aparece una foto de frente con un barbijo del detenido. Ahora se ha puesto de moda, no sé, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, cuando detienen a una persona, la ponen ahí, le ponen una foto. Sale foto en el Twitter de Mauro Zeta. Yo digo, eso es pura humillación. Entonces, claro, digo, y no me vengan a decir que el delito es grave, porque es otra cuestión. Ya sé que es grave, pero ¿para qué me pones la foto del pibe? De este muchacho. ¿Sí? Ya está detenido. Es un hecho en el que es él y la mujer que lo denunció, o no hay nada que denunciar, porque si la agredió con esa brutalidad, es evidente. La habrán encontrado en el lugar del hecho, habrán escuchado los gritos, no sé. ¿Cuál es el sentido de publicar la foto? ¿Para qué? Para que lo vean todo el resto de la familia. Yo a veces pongo eso, digo, cuando salen a decir tal es un violador, ese tal probablemente, seguramente, tiene madre, padre, hermanos, hijos. ¿Por qué infringirles ese daño a ellos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Entonces, a mí me parece que eso hay que machacar
machacar, probablemente en algún momento se logre, por ejemplo, que se prohíba difundir las imágenes de las personas detenidas, como sucede en otros países del mundo. No se pueden publicar las fotos de un detenido. Salvo que esté prófugo y lo tenés que buscar. Bueno, sí, pero si ya lo detuviste, ¿para qué lo publicás? Tiene que ver con la humillación, ¿no? Me parece, evidentemente. Sí, sí, el espectáculo del discurso de la seguridad, ¿no? Y de la violencia. Sí, a Sí, mí, y la humillación, ¿no? Yo creo que también la humillación, la idea de humillar. Perdóname, todos recuerdan, mucho se recuerda cuando a Vudú lo sacaron en pijama, ¿no? Digo, que era claro la idea de la humillación ahí, ¿no? Pero eso también pasa con los presos comunes, lo que pasa es que no le importan a nadie, pero, o le parece bien, a una parte de nuestra sociedad le parece muy bien, que en realidad remite, no hace falta, claro, viste, me dicen, está con barbijo, y digo, ¿qué tiene que ver? Si se lo reconoce igual, además, una pavada. Pero me hace acordar, cuando Foucault describe todo el cambio en las prácticas punitivas, ¿no? Él va contando cómo la exhibición del delincuente o del criminal, ¿verdad? Digamos, mostrarlo era parte para el escarnio público, era parte del castigo, hasta que él dice, cuando nace la prisión, todo ese espectáculo pasa a estar atrás de los muros de la cárcel. Bueno, yo creo que justamente no, ese espectáculo punitivo vuelve, y se vincula con la imposición de tormentos que no son solo a las almas de los criminales, de los delincuentes, sino también a sus cuerpos, ¿no? sino lo que quería sumar, que en realidad, digamos, otras consecuencias posibles de esto, ¿no? Hace varios años atrás, en otra gestión de Bernie, que había una situación de violación en la ciudad de Buenos Aires, detuvieron a un sospechoso, publicaron la imagen de ese, Bernie la publicó, era un psicólogo, yo lo conocía porque trabajaba en el Ministerio de Justicia en ese momento, y después se demostró que era inocente, ¿no? Ahora, la marca, las consecuencias sobre esa persona, nada, le arruinaron seguramente, más allá de estar preso y detenido en esas condiciones, la humillación y la marca que habrán dejado sobre él y sobre su vida no tiene reparación, ¿no? Exactamente. Hoy en esos tweets que Laura dice lo vi y se excusan diciendo que está con barbijo, yo, por eso cuando yo lo redacté puse, no importa la gravedad del hecho que se le imputa, porque obviamente es inocente. Uno puede decir, bueno, escúchame, si le metió 18 cuchillazos a la novia, ¿cómo vas a decir que es inocente? No importa, pero no siempre los hechos son así, con esa claridad, y esa es otra cuestión, ¿no? Digamos, estamos en un momento en que tenemos que volver a explicar una y otra vez, y hay que hacerlo, yo creo, el principio de inocencia. O sea, una cosa como tan básica, ¿no? O el derecho de una persona a no ser humillada públicamente, no importa el delito que haya cometido, esa es otra cosa, ¿no? Eh, eh, como creo que hay un tema del indio, ¿no? Es decir, no comerse al caníbal, ¿no? O sea, hay que volver a decir, mira, si esa persona actuó mal, cometió un delito, eso no justifica que el Estado actúe como un criminal, porque justamente es el Estado, a través de sus agentes, tiene obligaciones y, por ejemplo, no tiene por qué sacar una foto y repartirla a la prensa, mostrando a una persona que ya tiene detenida. O sea, es como, Noelia dice lo de los antecedentes penales, claro, efectivamente es una pena que continúa después del cumplimiento de la pena, ¿sí? Y que además obstaculiza el discurso de la reinserción y de que las personas no vuelvan a cometer delitos, ¿no? Obviamente. Sí. Tal cual. Sí, en algún momento hace muchos años, el ex juez de ejecución Delgado, seguramente lo conociste, Claudia, Sí, me claro. pasó una ordenanza
de que había un cupo para las personas de la gestión de Perón, ¿no? Un cupo para las personas que habían estado presas para trabajar en el Estado, ¿no? Digamos, que tenían que tener como el visado del patronato de liberados, pero como el paradigma era totalmente distinto, ¿no? Digamos, la lógica de garantizarle el trabajo a la lógica actual donde una persona que cometió un delito no puede trabajar en el Estado y en la mayoría de las empresas privadas, ¿no? Como termina funcionando como una discriminación que después que va a sufrir la persona. Y peor discriminación todavía, o peor hipocresía, en la provincia de Buenos Aires hay una ley, la 14301, que establece un cupo para liberados, del 2%, creo. Ah, Y nadie lo cumple. Existe la ley, claro. nadie la cumple. O sea, le dice a la propia provincia, o sea, a la propia provincia, y invita a los municipios a firmar, a adherir a la ley. No, nadie la cumple. Entonces se ve que en un momento les agarró como un ataque bueno, está bien, vamos a hacer esto, pero no se cumple. Absolutamente. Claudia, ya están cerca de ser las 8. A mí primero me gustaría agradecer un montón el tiempo, pero también antes de que vayamos cerrando, me gustaría que le transmitas quizás algún mensaje a la mayoría bueno, la mayoría son todas estudiantes de esta licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, pero bueno, un mensaje que le transmitirías para la proyección de ellas de su carrera y de ellos, ¿no? Porque hay algunos compañeros también. Ay, qué responsabilidad. No, qué sé yo, no sé si transmitir, decir transmitir. Yo creo que es un campo de laburo maravillosamente interesante y que, bueno, yo le voy a decir que hagan lo que hago yo, pero me parece que sí, que, que, que pensar en disminuir el dolor, que pensar en alternativas que eviten la idea de la venganza y de la expansión del punitivismo, bueno, estaría buenísimo. Ojalá que lo miren o que vayan por ese lado, porque me parece que viviríamos en una sociedad con menos violencia y con menos eso, con menos sufrimiento, ¿no? Me parece que finalmente es lo que es una sociedad mejor para, digamos, una sociedad que por lo menos a mí me parece que sería mejor vivir, ¿no? Con menos dolor y menos sufrimiento. Así que ojalá que puedan andar por esos caminos, qué sé yo. Excelente. Bueno, a no ser que alguien quiera compartirle algo más, si les parece, ya estamos pisando las 8. Si no, le agradecemos un montón a Claudia por el tiempo, la claridad y la militancia, ¿no? que le pone siempre a estas temáticas, ¿no? Porque aparte, la verdad que es admirable, Claudia, pues siempre pones el cuerpo y la verdad que hay tanto discurso de odio instalado que también a veces sufrís un nivel también de hostigamiento terrible y seguís poniendo el cuerpo y militándola y la verdad que eso es muy valioso. Ahí están poniendo unos Bueno, muchas mensajes muy gracias. lindos. Sí, muchas gracias, estoy viendo. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias obviamente Roberto, gracias por la invitación. Eh, Gracias a todos ustedes por la participación, por las preguntas, por ayudarme a pensar, de verdad lo digo, porque las preguntas fueron sacando cosas que no había planteado, así que de verdad gracias. Y bueno, nada, es lo que me gusta hacer en la vida, así que nada, es, es una elección, es eso, es mi militancia y mi forma de, así que es nada que agradecer, es un placer y gracias por la oportunidad para contarlo. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo, gracias. Chao, chao a todos. Chau, chau, chau. Después te mando, Roberto, te voy a mandar si querés el librito de Sí, Bloomberg, el librito ese que dale, hicimos en CEPOC sobre las leyes Bloomberg, que por ahí a algunos les interesa. Chau, dale, buenísimo, así lo comparto. dale, Excelente. chau. Un abrazo. Chau, chau.